Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la familia Linares Beltrán. Nosotros formamos parte de la pastoral familiar de la diócesis de Tenancingo. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi familia, mi pequeña iglesia doméstica. Me acompaña mi esposa, Hola, Marisela. mi hija la mayor, Citlali. de los hombres el mayor, Ulises Agustín, y también nos acompaña el más pequeño, María Ariel. Y yo soy un servidor de ustedes, Agustín Linares Villana. Nosotros vamos a compartir con ustedes un poquito acerca de este tema tan interesante y esperamos que pasen un rato muy agradable con nosotros. Bienvenidos. Qué gusto de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en estos temas de crecimiento. Temas que nos ayudan a todos. En esta Semana de la Familia se han estado transmitiendo a partir del 1 de marzo de 7 y 8 de la noche por las siguientes plataformas. Por YouTube y Facebook nos pueden encontrar como Pastoral Familiar Diócesis Tenancingo. El tema que les vamos a compartir hoy se llama Somos Iglesia Doméstica. Su propósito es que juntos en familia continuemos la misión de Jesús, que es seguir construyendo el reino de Dios. Espero que esta plática les sirva de mucho provecho para todas sus familias. Bien, queridos hermanos, antes de iniciar con nuestro tema, es necesario que nos pongamos en las manos de Dios para escuchar el mensaje que hoy nos viene a entregar. Oración por las familias del Santo Padre Francisco. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, descerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José. Escuchar, acoger nuestra súplica. Amén. Amén. Ahora pidamos al Espíritu Santo que nos asista y nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con gratitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, nuestro tema se llama iglesia doméstica. ¿Pero qué quiere decir iglesia doméstica? Iglesia, que viene del griego, que quiere decir reunión de fieles. Y doméstica, que es algo que se realiza en casa. Es decir, que se realiza en el hogar. Entonces, iglesia doméstica, la iglesia doméstica se realiza en el hogar. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se reunía la gente, lo hacía por lo regular en el templo. Después, en el Nuevo Testamento, San Pablo elige este término para nombrar a todos aquellos grupos que se reunían en las casas, ¿verdad? Es decir, el nuevo pueblo de Dios. Ajá. Entonces, ellos, cuando continuaron con la misión que Cristo les vino a entregar, empezaron a formar estos pequeños grupos que se reunían en las casas. Como Jesús, como Jesucristo, todavía no era reconocido como el Mesías, como el Salvador,
que había de venir. Entonces los apóstoles tenían esta misión de continuar con esta misión que Jesús les había encomendado, ¿verdad? Y entonces de esa manera empezaron a reunir pequeños grupos de gente que de inicio pues se reunían en los hogares. Ahí partían el pan, ahí compartían las oraciones y sobre todo, bueno, ahí le daban culto a Dios, ¿verdad? Decía yo que iglesia, por lo regular nosotros lo conocemos como la construcción o el edificio material donde nosotros cada domingo asistimos a nuestra celebración, o bien donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero iglesia, algunas veces hemos escuchado que nos dicen en la doctrina que la iglesia la formamos todos, ¿verdad? Pero como todos somos familia, la familia de Jesucristo, la familia de Dios, la forma una iglesia compuesta por muchas familias, iglesias domésticas, ¿verdad? Que también iniciaron en el hogar. Nosotros cuando decidimos formar una familia, por ejemplo, nosotros, en este caso mi esposa y yo, decidimos unirnos a Cristo y ahí empezamos a fundar nuestra pequeña iglesia doméstica, ¿verdad? Ya después, pues con el favor de Dios y con su bendición y fruto del amor que nos tenemos, vino nuestra primera hija, ¿verdad? Que ya la presentamos hace un momento. Después Dios nos bendijo con otro hijo y con el otro, ¿verdad? Es decir, ya ha empezado a crecer nuestra familia doméstica. Bueno, nuestra iglesia doméstica, perdón. Entonces, bueno, pero aparte de esto, nosotros hemos recibido esa misión. Cuando fuimos bautizados, cuando nos llevaron nuestros padres a la pila bautismal, junto con nuestros padrinos, ahí nosotros recibimos esta misión de Cristo, ¿verdad? La misma que recibieron los apóstoles. Entonces, nosotros, como padres, o nuestros padres, se comprometieron a que nosotros como hijos, o bien a nuestros hijos, íbamos a hacerlos crecer en la fe. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos cumplido con esta misión? Yo, por lo menos, ni me acordaba, ¿verdad? Ni sabía que tenía yo esta responsabilidad tan grande. Cuando yo decido acercarme a la iglesia, a prepararme a recibir mis pláticas, bueno, déjenme confesarles que pues no lo decidí yo, ¿no? Primero lo decidió mi esposa, porque ella fue la que me animó o la que le pidió a Dios a que yo me acercara a la iglesia, ¿verdad? Porque como todos, en algún momento, pues nos alejamos, ¿verdad? Nos alejamos de nuestra religión, nos alejamos de nuestra propia iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, mi esposa empezó a pedirle a Dios a que yo me acercara, ¿verdad? Porque ella fue la primera que se acercó. Casi por lo regular en todas las familias, esto sucede a menudo. La esposa es la que da ese primer paso para que toda la familia, o para que por lo menos algunos, nos empezamos a acercar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí se empieza a fortalecer esta iglesia doméstica, ¿verdad? Obviamente, en algún momento se nos pasó, se nos olvidó, porque cuando nos llevaron a bautizar, pues éramos muy pequeños. Y cuando nosotros llevamos a bautizar a nuestros hijos, pues nos interesaba un poquito más, pues la fiesta, ¿verdad? Nosotros fuimos por compromiso, a cumplir con algo que, pues, establece, pues, nuestra propia religión, nuestras propias costumbres, ¿sí?
y nuestra doctrina, ¿no? De recibir los sacramentos. Pero bueno, de compromiso, nada, ¿verdad? Y les decía yo, a veces la principal autora de que la iglesia doméstica empiece a nacer en una familia, pues es la esposa, ¿verdad? Ella es la que da a veces ese primer paso. Nosotros, pues como que le dejamos esa responsabilidad a nuestras esposas. Como ya lo decía mi esposo, mamitas, ustedes que nos están viendo ahí en sus casas, nosotras somos las que pues iniciamos esta misión que Jesús nos dejó con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando son pequeños. Les empezamos a inculcar la oración, les enseñamos a persinarse, les tomamos su manita y los empezamos a persinar. Les enseñamos la oración antes de dormir, antes de los alimentos, y así con el paso del tiempo, pues los niños van creciendo, ¿verdad? Y también les enseñamos lo que son los valores en casa. Uno de ellos, el respeto, la fidelidad, la honestidad, que el respeto pues es muy importante para nuestros hijos, ¿verdad? Porque pues les enseñamos desde pequeños a respetar a sus mayores, ¿sí? A los vecinos, a sus hermanos, a papá y mamá. Y así con el paso del tiempo, pues nosotros los empezamos a encaminar para cuando ellos ya son unos adolescentes, pues de igual manera saben con quién recurrir, ¿verdad? Con Dios nuestro Señor, cuando se enfrentan a situaciones difíciles, ya sea en la escuela, con sus amigos, y en la casa, en el propio hogar, con papá, con mamá y con sus hermanos. Pero ellos saben que nuestro Señor pues es el único que nos va a poder ayudar, asistir a resolver pues estos problemas. Así, pues ellos van aprendiendo todo esto, ¿sí? Y pues papá y mamá pues somos ejemplo para ellos, para cuando más adelante ellos formen sus familias, pues igual siga esa enseñanza que aprendieron en sus hogares. Y así ellos, pues de igual manera, van a empezar a formar a sus hijos desde pequeños. Y pues también aquí, pues como comentábamos, ¿verdad? Que pues nuestro Señor Jesucristo, igual así como el Padre, que Él tenía una misión para venir a predicar el Evangelio, pues empezó a enseñar, pero también Él enseñó lo que había aprendido en su hogar, ¿verdad? Con su papá María y José, ¿sí? Él pues le enseñaron a trabajar, igual los valores, el respeto, y pues esa es la enseñanza que nosotros como mamás pues enseñamos a nuestros hijos. Y pues mamitas, yo las invito a que ustedes también, si no han formado su iglesia doméstica, es el momento de hacerlo, ¿sí? De llamar a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿sí? Y continuar esta misión que Jesús nos dejó. Bueno, yo quisiera pedirle a mi hija que nos comparta un poquito acerca de lo que ha vivido en esta su iglesia doméstica. Cómo no que a lo mejor también pues, pudiera aportar algo hacia ustedes jóvenes que también nos están viendo junto con sus familias. Entonces quisiera pedirle a mi hija que pueda compartir algo de todo aquello que ha vivido aquí con nosotros. Bueno, pues mi experiencia en esta pequeña iglesia doméstica no ha sido de un día para otro, sino que es una formación que mis padres me han inculcado desde pequeña, como a todos ustedes también jóvenes.
que nos enseñan a hacer oración, nos invitan a acercarnos a la iglesia. Y no solamente es porque sea una tradición o algo así de la familia, sino porque hay algo más. Acercarse a Dios nuestro Señor nos va a traer muchísimas cosas buenas. Tenemos que tener confianza en Él, tener fe, amor, saber que Él lo es todo y que sin Él no tenemos nada. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil, Él siempre va a estar junto a nosotros y nunca nos va a soltar. Lo único que tenemos que hacer es orar, platicar con Él, decirle qué es lo que nos aflige, qué es lo que nosotros necesitamos y Él nos lo va a dar. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes, jóvenes, que crean, que se acerquen, porque estando con Él, lo que nosotros creamos que es imposible, puede ser. Y pues sé que a veces a lo mejor no tenemos tanta confianza con, no sé, nuestros padres o nuestros hermanos, pero lo tenemos a Él y podemos platicar con Él en el momento en el que nosotros más lo necesitemos y Él es el que nos va a dar paz a nuestro corazón y nos va a ayudar, nos va a mostrar el camino para continuar y para seguir echándole muchas ganas. Muchas gracias, hija, por compartir esto tan importante. Para reforzar nuestra fe en el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica, en el número 1655 al 1658 encontraremos más información para poder formar nuestra iglesia doméstica. Bueno, pues vayamos a ver qué nos dice el catecismo acerca de la iglesia doméstica. Quisiera resaltar aquí nada más donde se me hace que son importantes. Bueno, de hecho, pues todo es importante, ¿verdad? Pero no acabaríamos de citar todo o de dar una explicación, ¿verdad? Bueno, iniciaremos por el principio donde dice que Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. Aquí delante de esta imagen tan hermosa que tenemos, donde vemos precisamente a Jesús de la mano de su madre María, de José, y con la protección del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos inspira. Bueno, decíamos que también parte de lo que nos vino a predicar también en su palabra, lo había aprendido precisamente de su familia, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que él crecía, ¿verdad? Crecía en estatura y en gracia. Entonces, estamos de acuerdo que todo lo recibía también de su padre, ¿no? La sabiduría que viene de Dios. Él siendo Dios, tenía una comunicación pues muy estrecha con su padre. Pero también queremos pensar que parte de los valores, el parte de vivir en familia, el de compartir en familia, lo aprendió precisamente de sus padres, ¿verdad? Entonces, delante de esta imagen, donde los vemos unidos de la mano, ¿sí? Que es un ejemplo para nosotros, que es una familia modelo para nosotros, que también nosotros siempre estemos tomados de la mano con Jesús. Igualmente, entonces, iremos aquí más adelante, en el número 1656, también nos dice, en el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo. Entonces, bueno, está muy claro, ¿verdad? Nosotros, como padres, debemos de ser los primeros anunciadores de la palabra de Dios dentro del propio hogar. Como ya lo comentaba mi esposa hace un rato, desde que nacen los hijos, pues empiezan a formar
pues una fe, ¿verdad? Los empezamos a formar en la fe. También decíamos que la esposa a veces es la que da el primer paso, ¿no? Y ya después, bueno, ya le seguimos todos, ¿verdad? Pero bueno, pero también aquí hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Dice que nosotros, que lo más importante, ¿sí?, es que nosotros nos tenemos que formar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque si los hijos los empezamos a formar en la fe y los mandamos al catecismo, ¿no?, por decirlo así, cuando ya tienen edad de realizar, pues ya que queremos que realicen su sacramento, su primera comunión, pues casi por lo regular siempre estamos preocupados por eso, ¿verdad? Que sea bautizado, que sea confirmado, que reciba la primera comunión, es decir, que tenga sus sacramentos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo llevamos a que vaya al catecismo para que vaya aprendiendo precisamente la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que hacemos a veces algunos o muchos de nosotros. Nos preocupamos por eso y los mandamos, ¿sí? Ándale, hijo, tienes que ir al catecismo. Pero en casa, rara vez nosotros como padres nos preocupamos por formarlos, ¿verdad? Por darles esa catequesis también, ¿sí? Entonces, como que es algo de la cual nosotros no nos hemos hecho responsables. Sin embargo, es necesario que nosotros tomemos ese papel que es tan importante de ser los primeros evangelizadores de nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues todo el tiempo están compartiendo con nosotros, ¿sí? Porque la formación más especial pues nace en la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a mostrar nuestra fe con el ejemplo a nuestros hijos, es cuando nosotros, cuando tenemos alguna preocupación, cuando tenemos algún problema, pues ¿qué hacemos nosotros? Vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Bueno, algunos, o antes de que conociéramos esta responsabilidad, cuando nosotros tenemos algún problema, ¿qué hacemos? Pues muchos, por ejemplo yo en mi caso, o como hombre, si tengo un problema fuerte, cuando tenía yo un problema fuerte, antes de conocer todo esto que les estamos platicando, pues decía yo, yo ya no quiero problemas. Y entonces me salía yo, y pues me iba yo por allá con mis amigos, y pues en esas, pues nos echábamos unas copitas por ahí, para ahogar las penas, ¿no? Para olvidarse de los problemas, ¿verdad? Y entonces, pues ¿qué solucionábamos? Absolutamente nada, ¿verdad? Porque a lo mejor era un rato donde nos olvidábamos de todo aquello, pero ¿qué pasaba después o al otro día, verdad? El problema seguía persistiendo y a lo mejor a veces hasta ya era más grande, ¿sí? Imagínense qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Si al menor problema que tenemos, que a veces no son tan grandes, ¿no?, se pueden solucionar. Y si él nos ve que nosotros nos salimos y decimos, pues vamos a evitar los problemas, ¿no? Como ya les comentaba yo. Al rato él cuando crezca, pues ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo. Va a decir, sí, ya sé, tengo un problema, pero ¿cómo se soluciona este problema? Pues me voy a ir con mis amigos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque a mi papá, pues eso era lo que hacía, ¿sí? Se salía y se iba a tomar y con eso resolvía sus problemas. Entonces, ¿sabe? ¿Por qué no lo de hacer yo, verdad? Peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, pues antes, a lo mejor era pues unas copitas, ¿verdad? Y salir con los amigos. Ahora no, hermanos. Ahora es más peligroso para nuestros hijos. Porque afuera en la calle se encuentran con tantos peligros. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo en la drogadicción. ¿Por qué? Porque no encuentran la solución a sus problemas en sus casas. Porque no hay comprensión de parte de sus padres. Porque no los escuchan, ¿sí? Porque no hay una
una reunión para tratar, para compartir los problemas, ¿verdad? Y para que juntos, como iglesia doméstica, les demos solución. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven, como no encuentra respuesta dentro de su hogar de parte de sus padres, pues sale a la calle y se encuentra con toda clase de amistades que precisamente no desean el bien para él, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que les damos a veces cuando nosotros nos queremos salir por la puerta falsa, ¿verdad? A veces para evitarnos el tener que desgastarnos, ¿verdad? En tratar de tener un diálogo con ellos, porque a veces nosotros como padres también pensamos que ellos no nos entienden o nosotros no queremos entenderlos, ¿verdad? Pero ahora miren, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos una iglesia doméstica que ha crecido en la fe? Porque nos hemos formado, porque hemos estudiado, porque hemos aprendido, ¿sí? Porque nos hemos acercado a la iglesia, no sé, a lo mejor a un grupo, porque a lo mejor pues en la casa tenemos el buen hábito de la lectura, ¿verdad? Así como les decía yo, en el catecismo de la Iglesia Católica hay tanta información que nos puede ayudar a formar a nuestros hijos en la fe. ¿Qué les parece que cuando nosotros, por ejemplo, en la casa tenemos algún problema y lo primero que hacemos es ir frente al altar y nos ponemos de rodillas y le platicamos a Dios todos nuestros problemas? Y entonces, cuando estamos saturados en la mente con tanto problema, con tanta necesidad, con tanta enfermedad, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no podemos ver la salida ya a veces, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos y con mucha fe y con la esposa, vamos y le pedimos a Dios nuestro Señor que nos mande la sabiduría, que nos ayude a poder entender, que nos ayude a poder resolver todo tipo de problemas que tenemos. Y entonces cuando Él nos ayuda, cuando Él nos manda la sabiduría y nos manda ese rayito de luz, encontramos la solución y más tranquilos, más pacientes, nos levantamos y decimos, ándale, Dios en su palabra me está diciendo que tenga más fe, ¿verdad? Que lo haga de esta manera, ¿sí? Que no me preocupe, que Él está conmigo todo el tiempo y que no hay problema tan grande que no se pueda resolver. Entonces, el niño que está creciendo en la fe, que está absorbiendo toda la información como una esponjita, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ver en sus padres? Cuando él tenga un problema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir directamente al altar y va a pedirle a Dios que le ayude a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque ya aprendió con el ejemplo que los problemas no se resuelven en la calle, no se resuelven con los amigos, no se resuelven con las drogas, con el alcohol, sino que se resuelven hincados en oración, ¿sí? Que Dios se encarga de resolver todo por muy difícil que sea, ¿verdad? Entonces esa es la solución. Miren, es muy bonito cuando una mujer, cuando una madre de familia reza por sus hijos. No hay madre que cuando sale un hijo a la calle no le eche la bendición y se quede rezando, ¿verdad? A lo mejor el niño, el joven, ya salió, pero la madre en ese momento va al altar y le pide a Dios que le vaya bien, que no le pase nada, que en su trabajo esté bien, que en la escuela sus maestros le den una buena atención, ¿verdad? Que no se encuentre con malas amistades. Y es muy bonito y es muy hermoso que una madre ore por sus hijos. Pero ¿saben qué, hermanos? Es más bonito
ver que un padre esté orando por sus hijos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso. ¿Cuántas veces vemos en la iglesia, en las celebraciones, el 80% de mujeres, el 20% de hombres, ¿verdad? Casi por lo regular, pues nosotros somos un poquito más duros, ¿verdad? Más rudos se puede decir, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando toda la familia va completita a pedir o a dar gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos en familia, todo lo vivimos en familia. Y nosotros, como familia de Dios, damos testimonio ya no nada más a nuestros hijos, sino también damos testimonio a todas las demás familias, ¿verdad? Y muchos se quedan sorprendidos al vernos. Mira, ahí viene tal familia. Qué bonito se ven todos, desde el más chiquito hasta la más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que nosotros tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? De predicar con el ejemplo, ¿verdad? De hacerlos crecer en la fe. Y también aquí adelantito hay otro, pues, en el 1657 dice: el hogar es así la primera escuela de la vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. Así es que, pues el humanismo, ¿verdad?, se aprende en casa también, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí aprendemos a perdonar, ¿sí? Aprendemos a amar, aprendemos el valor del trabajo, el valor de la vida, ¿verdad? Ahorita, en este sentido de la vida, ¿qué tanto estamos pasando por el mundo, donde ya no se le da el valor a la vida, ¿verdad? ¿Sí? Donde ahora los jóvenes pueden decidir por ellos mismos, o nuestras hijas, que a lo mejor ya cuando están en edad de procrear y se llegan a embarazar, pues dicen ahora ya puedo abortar, ya es legal, ¿verdad? Tantas cosas que hemos estado viviendo por intereses propios de algunos cuantos, pero que faltan a las leyes de Dios, ¿verdad? Que faltan a nuestra naturaleza como hombres, como seres humanos, como creación de Dios. Entonces, también aquí en la familia, nosotros a nuestros hijos les podemos enseñar a respetar ese valor de la familia, ¿verdad? De la vida, ¿sí? Porque así como nosotros, pues, cuando Dios nos bendijo con un hijo, y luego nos bendijo con otro, y nos bendijo con otro, ¿sí? Formamos esta familia, y que no nos hacemos daño unos con otros, sino que al contrario, aprendemos el valor de amar, el valor de perdonar, ¿verdad? Es muy bonito todo esto, hermanos, y ojalá que todo esto sea para practicarlo en nuestras pequeñas iglesias domésticas, ¿verdad? Porque es muy importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Ahorita, con esta situación, pues debemos de estar más unidos, ¿verdad? Debemos de estar, pues, abrazándonos unos con otros, ¿sí? Compartiendo todo en todo momento. Y aprovechemos, hermanos, para que si tú tienes la oportunidad de que puedas tener el catecismo de la Iglesia Católica, pues cites estos numerales del 1655 al 1658, donde nos hablan precisamente de la iglesia doméstica, ¿verdad? Todos los valores en familia,
y todo lo que podemos aprender aquí en este libro. Si no lo tienes, si no lo puedes adquirir, ahora ya es más fácil, ¿verdad? Métete a internet y lo descargas y de ahí puedes buscar todo lo que a ti te sirva para poder caminar juntos en familia como una iglesia doméstica que también es familia de Dios. Ya que conocemos la responsabilidad como padres de ser evangelizadores de nuestras iglesias domésticas, citemos la palabra de Dios para saber cuál es nuestra misión. Vamos a dar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 16, versículo 16 en adelante. La misión universal de los discípulos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron. Ellos que habían dudado, Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras: Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les ha mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios. Bueno, ya lo dice la palabra de Dios. Jesús da esta instrucción a sus discípulos de ser evangelizadores, ¿verdad? Entonces, esa es la misión que también nosotros tenemos. Nosotros como familia aprendemos en casa, aprendemos de Dios, aprendemos la palabra de Dios y después podemos salir a unirnos a cualquier grupo, ya sea de pastoral, ya sea de catequesis o simplemente ir y formar un pequeño grupo para poder evangelizar, ¿verdad? Y poder compartir con otras familias. Y entonces así es como nosotros ya podemos formar nuestra iglesia universal, ¿verdad? Pero una iglesia que sea de fe, una iglesia que sea entregada a su misión, que esa es la misión que nos dejó Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a tratar de cumplir con esta misión. Como ya lo mencionábamos anteriormente, en la familia se viven las penas, se viven las alegrías, se vive el duelo y se vive la enfermedad. Es ahí en la familia donde aprendemos a superar todas estas cosas. Como ya lo decía mi esposa, compartimos los momentos agradables y también los momentos difíciles. Pero Dios es el que nos prepara para todo esto. Cuando estamos felices, pues sabemos que Dios es el autor de que nosotros seamos felices, de que haya una convivencia, de que haya alegría, porque Él es el que nos da de su amor, ¿verdad? Entonces, cuando hay duelo, también nos ha enseñado a aceptar su voluntad. Y cuando hay enfermedad, pues nos ha enseñado también a que debemos de ser unidos, a que debemos de ser serviciales, como Él nos vino a enseñar. Porque Él, siendo Dios, vino a ser servidor de nosotros y también vino para darnos consuelo. Pues sí, queridos hermanos, ya lo decía mi esposa, vivimos una situación muy complicada, ¿verdad? A principios de esta pandemia, cuando empezó, ahora sí que cuando inició, se nos vino a complicar bastante a nosotros como familia, porque pues uno de mis hijos se enfermó gravemente de cáncer. Y de no ser porque nosotros que hemos
crecido en la fe, pues a lo mejor no lo hubiéramos podido superar, ¿verdad? Gracias a Dios que a lo largo de este tiempo, cuando decidimos acercarnos a Dios, cuando decidimos trabajar para Él nos ha venido preparando, ¿verdad? Él nos vino preparando como si tuviera ese plan pues para nosotros, y Él como si Él nos dijera: prepárense porque van a pasar algo pues muy difícil. Ya les había dicho, bueno, mi hijo enfermó gravemente de cáncer, ¿verdad? Un cáncer muy agresivo. Cuando se descubrió todo esto, cuando lo empezamos a atender y cuando pues nos confirmaron de que era cáncer, pues desgraciadamente ya estaba muy avanzado. Entonces, pues lo llevamos con un especialista, un oncólogo en este caso, y pues él no nos daba esperanzas, ¿verdad? Él nos dijo que desgraciadamente para él, pues ya se le había acabado el tiempo, ¿no? Porque pues ya no había nada que hacer, ¿verdad? En su cuerpo había 2 tumores malignos, del cual pues uno pues lo extirpó, lo intervino pues, ¿verdad? Pero el otro, que ya había invadido parte de los pulmones y ya había afectado, ¿verdad?, su organismo, era el más peligroso. Entonces, pues todo esto, cuando recibimos esta noticia, pues nos vino a desanimar bastante, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente ya no había nada que hacer. Según pues los conocimientos del médico, pues eso fue lo que nos dijo, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Después de su operación, lo trajimos aquí a su humilde hogar. Y yo no sé por qué, a lo mejor, tal vez fue un medicamento mal administrado, que obviamente pues él lo había recetado, ¿verdad? Sí. Le vino a afectar bastante. En los días que ya estaba aquí recuperándose, sufrió una crisis en la cual pues prácticamente lo perdimos. Él estaba descansando en su cama y pues la familia pues ya estaba reunida aquí, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos la suerte de tener una familia unida, ¿sí? Y que quiere mucho a mi hijo, ¿sí? Todos estaban pendientes de su salud en ese momento y todos estaban haciendo oración para que él pudiera recuperarse, ¿verdad?, de esto, o por lo menos que le fuera más leve, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que todo lo que estaba pasando, pues para él fuera pues más ligero, ¿verdad?, más leve para él, que no fuera tan pesado, ¿verdad? Pues bien, cuando él estaba aquí en su cama, en un momento, les decía yo, cayó en una crisis y de repente se empezó a poner frío, su respiración empezó a bajar, la vista se le empezó a perder, pues, ajá, y empezó a cambiarle el color, ¿sí? Pero gracias a Dios que mi hijo tiene mucha fe en Dios, ¿verdad? Él tiene una Biblia en el buró, al lado de su cama, y también tenía una imagen de San José que vemos aquí, una estampita de San José, de las que pues a veces
nos obsequian, ¿verdad? Por ahí. Yo, estando a su lado, animándolo, me di cuenta de esto que me sorprendió bastante, ¿verdad? Ya en ese momento de crisis, él estiró la mano, tomó la estampa, se le acercó a su boca y le dio un beso. Se la puso en su pecho y ahí la dejó. Después, volvió a estirar la mano, tomó la Biblia y abierta, la estrechó contra su pecho con las dos manos, con las fuerzas que le quedaban, y en ese momento cerró los ojos. De sus ojos rodaron un par de lágrimas y entonces dejó de respirar. En ese momento, pues yo sentí que ya lo había perdido, ¿verdad? Mientras toda mi familia, mientras mi esposa, mis hijos y mis demás parientes que estaban en ese momento, estaban haciendo oración, estaban pidiéndole a Dios que no lo dejara morir, ¿verdad? Porque ese era el deseo de todos. En ese momento, cuando él estrechó la Biblia, la palabra de Dios en su pecho, pues yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad, ¿verdad? Entonces, en ese momento, él abrió los ojos y suspiró. Le vino la respiración de nuevo. Y entonces empezó a recuperarse poco a poco. Abrió los ojos, le empezó a venir el color, empezó a respirar. Y pues yo daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues él para ese momento pues ya había muerto, ¿verdad? Prácticamente. Y yo daba gracias a Dios porque me lo había devuelto. En ese momento, pues también me vino el alma al cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no? Aún con la fe que tengo, aún con lo que Dios me ha dado, pues yo sufría en mi corazón, porque a nadie le gusta ver sufrir a un hijo, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos estaba regalando otra oportunidad. Dios nos estaba devolviendo a nuestro hijo nuevamente, ¿verdad? Y yo agradecía a Dios y daba gloria a Dios por ese milagro que en ese momento había ocurrido en este hogar. Entonces, pedíamos a Dios que nos guiara, que Él nos marcara el camino, ¿verdad? Para poder seguir con ese tratamiento, para poder atenderlo, o para llevarlo a un médico, no sé, a un hospital, a una institución grande, ¿verdad? Donde lo pudieran atender. Ese día, se recuperó, y yo le preguntaba a él, oye, pasó esto, y él decía, no me acuerdo, papá, no me acuerdo de nada. Pero estoy bien. Gracias a Dios. Estoy bien. No te preocupes. No se preocupen. Sin embargo, nosotros sabíamos que algo muy malo estaba por venir, ¿verdad? Pero bueno, pedimos a Dios que nos guiara. Y entonces tomamos la decisión de llevarlo a una institución más grande, ¿verdad? En la Ciudad de México. Ahí cuando llegamos, no nos los quisieron aceptar, nos mandaron a otro lado, a donde afortunadamente ahí nos los recibieron. Los médicos nos dieron el parte también
y nos decían lo mismo. Al ver los análisis, al ver los estudios, decían, es muy difícil, pero vamos a aceptarlo porque tenemos que hacerlo. Entonces, lo llevamos y ahí le pedíamos a Dios que le tocara un buen médico, ¿verdad? Que Él hiciera su obra, ¿sí? Entonces, lo vio un especialista y este médico nos vino a dar una noticia, pues que nos vino a animar un poquito, ¿verdad? Porque este hombre también, que Dios le ha dado mucha fe, decía, no se preocupen, primero Dios, su hijo va a estar bien. Y su hijo tiene un 90% de probabilidades de que supere este cáncer, si es un cáncer muy agresivo. Y el tratamiento va a ser agresivo, va a ser pesadísimo, pero está joven y él lo va a superar. Hay que confiar en Dios, así nos decía el médico, hay que confiar en Dios. Pídanle a Él, porque tal vez yo voy a aplicar mis conocimientos, pero el que tiene la última palabra es Él. Y entonces, bueno, pues nosotros dábamos gracias a Dios porque nos vino a animar, ¿verdad? Y entonces empezó a recibir su tratamiento de quimioterapia, ¿verdad? 21 sesiones de quimioterapia, es algo pesadísimo. Yo lo veía a mi hijo y él me decía, papá, es pesado, es algo que duele, es algo que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, papá? Yo confío en Dios y yo le he pedido a Él que si es su voluntad, me sane, ¿verdad? Y si no, yo acepto lo que Él me mande. Si esto, con su ayuda, lo voy a superar. Bendito sea Él. Y si Él me quiere mandar otra cosa, nada más quiero que me dé la fuerza, la fortaleza para poder soportarlo todo, ¿verdad? Entonces, pues, esas palabras, pues a mí me animaban, ¿verdad? Y yo lo animaba a él y le decía, vas a estar bien, hijo, vas a estar bien. Y pues sí, afortunadamente hoy lo pudimos presentar con ustedes. De los dos hombres es el mayor. Y gracias a Dios y gracias a toda la gente que nos apoyó con oraciones, a nuestro párroco que hacía las intenciones cada 8 días, a nuestro grupo de oración donde nosotros asistíamos a las pláticas todos los viernes, a la cadena de oración que hacíamos o pedíamos por Facebook, a todas las comunidades donde están nuestros familiares. Nos unimos todos en cadena de oración y cada que iniciaba su tratamiento de quimioterapia, en ese momento nos conectábamos y entonces todos rogábamos, todos pedíamos por él para que todo esto pues le fuera de una manera pues más ligera, ¿verdad? Menos pesada. Pero sobre todo yo le decía a él, hijo, ofrécele tu enfermedad a Dios, únela a su pasión para que muchos se salven, para que muchos se conviertan, para que si es su voluntad que te sane y tú puedas salir, puedas dar testimonio, ¿verdad? Porque para mucha gente, pues tú ya no tenías remedio, ¿verdad? Sin embargo,
para que cuando tú salgas des testimonio que el poder de Dios es infinito, ¿verdad? Y pues eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo agradezco a Dios, agradezco a Jesucristo, a nuestra Virgen María, que nos haya dado la oportunidad de tener a nuestro hijo en este momento, ¿verdad? Sí falta todavía un poco de tratamiento, pero Dios nos regaló un milagro. Primero, pues una bendición al dárnoslo, y luego un milagro al devolverlo con nosotros. Ojalá que todo esto les sirva a ustedes para que también se vayan preparando, ¿verdad? Para que crezcan en la fe, para que enseñen a sus hijos a crecer en fe, para que cualquier cosa, cualquier enfermedad, por muy difícil que sea, la puedan superar. Sobre todo que confíen en Dios, porque Él tiene un poder infinito, ¿verdad? Porque Él es maravilloso, porque Él nos da todo, incluso hasta nos devuelve la vida, ¿verdad? Eso lo sabemos y por eso seguimos confiando en Él. Gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Hasta aquí concluye nuestro tema. Los invitamos para que el día de mañana se conecten a nuestro canal, donde se continuarán compartiendo más temas que la Pastoral Familiar de la Diócesis de Tenancingo ha preparado para todos ustedes. Bueno, y de manera muy especial, también les reiteramos la invitación para que se conecten al canal de YouTube, pero sobre todo que nos den like y que se suscriban. Y en los canales de Facebook, que nos compartan con todos sus grupos de oración o bien con todos sus familiares, ¿verdad? Y amigos. Entonces, también queremos pedirles que si tienen alguna pregunta para nosotros y que creen que nosotros podamos resolverlas o podamos ayudarlos, los dejen en la bandeja para que nosotros podamos darle continuidad. Y cómo no, podemos tener una comunicación con todos ustedes. También queremos invitarlos a la transmisión de la celebración eucarística por las familias que celebrará Monseñor Raúl Gómez González el día 7 de marzo a las 12 horas del día. Bueno, hasta aquí concluye nuestro tema y nuestra participación. Nos despedimos de ustedes, no sin antes darles las gracias por su atención. Nos despedimos de esta manera. Que la Sagrada Familia de Nazaret siga siendo para nosotros modelo de santidad. Adiós. Es la familia, el más bello refugio en esta tierra. Es el calor que surge de la hoguera y nunca se consume, está esperando cuando tú quieres volver, cuando necesitas algo. Es la familia, reflejo del amor que Dios te ha dado, caricia de María que a tu lado acompaña en el dolor, alegría su cansancio. Familia, jamás te olvides de buscar a Dios. Amando al mundo siempre encontrarás la luz, la paz, la felicidad. Familia, un templo para enaltecer a Dios. Amar al prójimo es nuestra labor, orando en comunión.
familia, el más bello